Bienvenidos a la serie de reflexiones de Hacedores de la Palabra. Es una extensión más de Yo Soy Iglesia, Éfeso y sus obras. En esta hora queremos enviarle un saludo a nuestro hermano Pastor General Pablo Olivares. También le damos un saludo a toda la iglesia, a todo el campo y a todas las personas que nos van a escuchar en este momento. Dios les bendiga. Dios bendiga a mi hermana Luz que está aquí. Y pues bueno, el día de hoy vamos a meditar en un tema que es muy importante, que es el joven y la paciencia, ¿verdad? ¿Cuántos nos podremos ya, yo creo que ir identificando un poco en este sentido, que algunas veces hemos pasado por una situación complicada, que nos encontramos pensativos o preocupados buscando quizá la manera más rápida de resolver, tratando de que el momento pase lo más pronto posible, e incluso podemos recurrir a Dios. Y en aquella búsqueda de la presencia pensamos, quisiera tener paciencia, pero tenerla rápido, ¿no? Y en esta necesidad que tenemos, podemos encontrarnos ahí. Y quisiera que iniciáramos esta reflexión con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tengo que esperar? ¿Puedo hacer algo mientras espero? ¿Cómo debo esperar? Y si Dios no me contesta, ¿realmente sabe Dios lo que yo necesito? Luz, Dios te bendiga. Las preguntas que hemos planteado para reflexionar nos permiten tener un panorama del cuál y cómo es nuestra confianza en Dios. Como jóvenes, parte de la iglesia, creo que podemos decir, reiteradamente escuchamos, confía en Dios, todo está en las manos de Dios, espera en el tiempo de Dios. Pero cuando estamos en medio de la prueba, del tipo que sea, nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Realmente qué significan estas frases? Dios te bendiga, Lloyd. Ay, no. Qué difícil es esperar. A mí en lo particular no me gusta esperar. Sí. O sea, en diferentes situaciones cotidianas, cuando te dicen tus padres o cierta persona, espérame, ay, no. No me gusta esperar. Y sobre todo, qué difícil es decir, todo está en manos de Dios cuando pasamos por momentos muy duros o muy difíciles. En la paciencia, en la enfermedad, qué difícil es esperar la respuesta de Dios o tener esa paciencia. Y sobre todo cuando los problemas se levantan como gigantes frente a nosotros y crecen más y más, y hasta pareciera que las promesas de Dios se esfuman, desaparecen y solamente somos el problema y nosotros. Pero sí están presentes las promesas del Señor. Yo creo que todos, sin excepción, hemos sentido esa angustia, ese temor, esa incertidumbre, ¿qué me va a pasar mañana? Si voy a tener para esto o aquello. Y todo ese temor invade nuestro ser. Y al menos a mí en ocasiones me he sorprendido de cómo el temor se apodera de una manera tan rápida, pensamientos, pero ahí, gracias a Dios, es cuando Cristo y sus promesas vienen y nos dicen, no temas, yo te ayudo. Amén, gloria a Dios. Y yo creo que con esta experiencia, Luz, que nos compartes de cómo a lo mejor una emoción llega y se apodera de nosotros, por el enojo, la impaciencia, y dejamos de ver a Cristo, ¿no? Y entonces nos empieza a generar unas emociones y lo que tenemos que hacer en este sentido es rendir a Dios la emoción y recordar las palabras de Jesús diciendo no temas. Antes nosotros debemos conocer y guardar las palabras de nuestro Dios para que estas palabras realmente tengan sentido. Si no, nada más son frases que nos repiten o que escuchamos o que nos podemos hasta inventar, pero cuando atesoramos la palabra de Dios, ahí es donde podemos encontrar realmente la fuerza, la convicción para permanecer de pie. Primera de Samuel 24:15 dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. En este contexto donde la vida de David estaba en riesgo porque era perseguido por el rey Saúl, aún teniendo la oportunidad de herir a muerte al rey, se detuvo. David pudo esperar a decir que sea Dios quien me defienda y me rescate. Tuvo el valor de entregar su propia prueba y esperar confiadamente que Dios actuara, en lugar de ser Él quien tomara las acciones para sí. Y si recordamos este pasaje bíblico, cuando Saúl estaba persiguiendo a David, David lo tenía sí, para matarlo, para herirlo, y entonces él se acuerda de Dios y por eso nosotros también nos tenemos que acordar de Dios en nuestras pruebas, porque a lo mejor podemos actuar de manera impulsiva
y cometer una falta más que reconfortar nuestro espíritu, y a partir de la falta vienen consecuencias que no queremos, ¿no? Sino que podamos ser como David y decir que el Señor sea el que me juzgue, que el Señor sea el que tome mi causa, el que tome mi necesidad, y eso es de mucho control personal también. Sí, y ahorita que lo dices, o sea, yo me imagino la escena de quizá teniéndolo ahí cerquita y teniendo los recursos y la oportunidad para vengarse, para matarlo, como tú dices. Ay, no, yo creo que hubiera sido cualquiera de nosotros o yo. Y sí, tengo los recursos y lo hago, ¿no? Tomo la venganza por mi cuenta. Pero qué impresionante es cuando dejamos que Dios tome o que Dios sea nuestra prioridad. Y es muy importante reiterar que pues David era hombre, era como cualquiera de nosotros que estamos igualito aquí, que nos escucha, ¿sí? Lleno de carencias, lleno de debilidades, de todo eso. Y sin embargo tenía como una confianza en Dios tan grande, tan extraordinaria. Y eso es porque a veces pensamos que los hombres o las mujeres tenían algo en especial o un plus que los ayudaba, que por eso me caban o algo así, ¿no? Pero, y podemos decir, ay, pues yo que me espero, ¿no? Sí, no, o sea, entonces de mí no quiero ni imaginarlo. Claro. Y esto nos enseña también que nosotros podemos tener esa confianza en Dios. Lleno de carencias, lleno de debilidades, yo también con ayuda de Dios puedo hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Y esto que tú comentas, Luz, creo que es muy real, ¿no? Ahorita que estabas hablando de ellos eran igualitos a nosotros. Si Salomón siendo tan sabio falló, si Pedro andando con Jesús lo negó, si Judas estando con el maestro lo entregó, sí podríamos decir, ay, es que, pues ahora, ¿qué espera de nosotros, no? O sea, ya, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya mejor nos vamos y hacemos lo que sea. Y a veces ocupamos esas debilidades como justificación, ¿no? A manera de que, pues como nosotros, pues somos humanos, podríamos fallar, pero debemos confiar en la palabra del Señor. Y quisiera compartirles Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Delante del Señor nada nos hace diferente de aquellos hombres y mujeres victoriosos, porque pudieron esperar en Dios. Con la historia de David, regresando un poquito, podemos ir dándonos cuenta de que pues hay respuesta a las preguntas iniciales, ¿no? Como ¿cómo debo de esperar? Debo de esperar siendo paciente, debo de esperar confiando en Dios, no justificándome en mi humanidad, sino más bien esperando y apropiándome de las promesas del Señor, ¿no crees, Luz? No, claro, por supuesto. ¿Y sabes qué es lo que en ocasiones me impacta, me sorprende demasiado hablando de David? Pues él no tenía la Biblia. Y cuando le daba lectura a esto, Abraham no tenía nada de Biblia. No. Y él cuando le dijo, Dios, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Él, o sea, sin dudarlo, él dice en la Biblia que se levantó y se fue. Y me impresiona mucho que en la Biblia dice que él fue llamado amigo de Dios. O sea, a lo mejor con esas debilidades y quizá como nosotros que quizá nos sentimos desanimados y, ay, pues leo la palabra, ¿no? Y no temas, yo estoy contigo. Y él no tenía nada. Sí. Y creía en él, o sea, y a lo mejor no veía a simple vista las promesas, por decirlo así, pero él confiaba. Amén. Él confiaba fielmente. Entonces, igualmente David, y a pesar de todas sus circunstancias, confiaba plenamente en el Señor. Y nosotros ya tenemos de gran ayuda la palabra del Señor, esas promesas tan grandes, y de esas mismas podemos llenar nuestro corazón y aún así muchas veces dudamos. Sí, y sabes esto que me hace, que nos traes a este espacio de irlo pensando y repensando, que ellos no tenían la Biblia completa, sino que meditaban quizá una pequeña parte o guardaban una pequeña parte en su corazón. Y eso es lo que realmente hace la diferencia con un cristiano de hoy en día. Que no se trata de cuántas Biblias tienes, cuántos libros lees, cuánto te llenas, sino más bien de cuánto de todo ese conocimiento practicas. Y yo creo que está más difícil, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión platicaba con mi papá y yo le decía, es que aprenderse los 10 mandamientos parece fácil, ¿no? Pero cuando Jesús dice que debemos amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y luego reafirma que
deberíamos amar más a nuestro prójimo, mucho más, porque esa es la prueba de que estamos amando y honrando a Dios. A mí esos dos se me hacen más difíciles que guardar los 10 mandamientos. Se me hace tan difícil porque a veces nos podemos encontrar con un hermano, con una hermana que a lo mejor no nos hace mucho gusto, pero decimos, Señor, en tu nombre tengo que amarlo como tú me has amado y reflejarte a ti. Entonces, no importa, o sea, sí a lo mejor si pudiéramos practicar los 10 mandamientos a cabalidad, pero si no practicamos la gracia, si no practicamos las otras cosas, nada más tiene sentido. Claro, y sí has dicho la clave, o sea, no importa cuántos libros de estudio, no importa cuántas Biblias tengamos. Creo que al menos la mayoría de los que conocemos, pues tiene una Biblia, dos Biblias, y a veces no llevamos en práctica la palabra del Señor. Entonces has dicho la clave, la estrategia, el punto estratégico para hacer que todo eso funcione es realmente creerlo y llevarlo a cabo. Todo esto que hemos platicado me hace recordar ciertos momentos difíciles, complicados en la vida, y creo que saben que es difícil tener paciencia cuando todo está mal, cuando todo marcha mal y cuando el pronóstico va mal. Es muy difícil poder afianzarse o tener paciencia. Yo creo que si tenemos un corazón dispuesto, el Señor nos ayuda. O sea, a pesar de que la situación está mal y el pronóstico está mal, si nosotros realmente queremos creerlo, el Señor es soberano y podemos arrodillarnos delante de Él y decir, Señor, tengo miedo. La situación está así, tengo miedo, yo creo que va a pasar esto y el otro, pero para ti todo es posible y en tus manos está. Sí, y sabes, creo que muchos nos podemos identificar contigo en el sentido de decir, bueno, voy a doblar mis rodillas, y habrá algunos que más allá de doblar las rodillas inclinan su corazón. Claro. Y eso es algo que también nosotros tenemos que aprender, que delante de Dios también podemos exponer nuestros deseos, nuestros anhelos y esperar pacientemente. Y como David, quizá todos tenemos algunas circunstancias, también tenemos que pensar antes de actuar y dejar que Dios controle nuestras emociones. Y así como tú decías, es que Señor, tengo miedo, es que a lo mejor me hace falta esto, yo no sé cómo voy a hacerle para el día de mañana, a lo mejor ni siquiera ya tengo para el pasaje, o ya no tengo recursos para afrontar el diagnóstico de la enfermedad, o ya no tengo nada más, pero debemos de dejarle a Dios todas esas cosas, porque hasta hablando humanamente, cuando una emoción nos controla, dejamos de tomar buenas decisiones. Y eso solamente humanamente. Cuando nosotros rendimos nuestras emociones a Dios, y por pura experiencia propia yo puedo decirles que el Señor da seguridad, quita la incertidumbre. Yo luché por mucho tiempo con la incertidumbre del saber qué va a pasar mañana, qué voy a hacer, qué va a ser de mí, en qué voy a trabajar, en cómo le voy a hacer. Pero por gracia del Señor yo tuve que aprender que tenía que confiar en Dios, y la única manera en que yo podía estar tranquila era doblando mis rodillas y decir, Señor, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo agotada, me estoy sintiendo con mucho miedo. Y entonces el Señor me devolvía la paz, me devolvía la calma, me devolvía la seguridad. Y creo que quisiéramos animar con los hermanos, no porque digamos, ay, a nosotras nos pasan tantas cosas, no, sino porque a lo mejor alguien se puede identificar con él, no sé qué va a pasar mañana, pero que tenga la confianza y la seguridad de que confiar en Dios es la mejor seguridad que puede haber. Claro, me hace recordar un himno, está en nuestro seminario, Tesoros de Vida, nada sé sobre el futuro. Sí. Y decía, nada sé y no importa lo que pase el mañana, pero si yo tengo un amigo fiel que mi mano sostendrá. Ay, qué glorioso, ¿no? Es saber que a pesar de cualquier circunstancia, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y bueno, Dios les bendiga en esta hermosa tarde, Eloy, Luz. Algo que hablaba de una palabra muy clave para el joven que en los días de hoy, sobre que el ser ansioso nos hace tener muchas equivocaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el Salmo 119, 28, dice, en el 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad y luego ruega y dice, susténtame según tu palabra. ¿Por qué? Porque el ser ansioso te hace cometer errores que la verdad, no, tú dices, a lo mejor va a haber un error ahorita. No, es para toda la vida. Sí. ¿No? Yo puedo decirlo si eliges un mal trabajo, ¿qué vas a estar todo el tiempo? Vas a estar hasta aburrido, ¿no? Porque tomaste una mala elección.
Si decides por ansioso una mala carrera, ¿qué va a pasar? La carrera no te va a gustar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ir carrera tras carrera tras carrera, ¿no? Si eliges una mala bici y no vas a lograr tus propios objetivos al comprar la bici que tú deseas, pues definitivamente vas todo el tiempo a decir, ay, bici esta, que no corres, pero ¿por qué fue? Porque tu ansiedad por comprarte la bici, elegiste una mala. Sí. ¿Qué me pasó el día de la mañana? Por querer llegar temprano. Tomé una combi que le pregunté, va por la diagonal y la 4 poniente. Y me dijo, bajo por la 8 y la 9. En vez de venirse rectamente y por ser ansiosa y no esperarme a la combi adecuada, me tuvo que dar toda la vuelta y caminé más. Uh-huh. Sí. Hice una mala elección de combi. ¿Qué pasa con el joven cuando elige mal y elige por la ansiedad? Quiero casarme antes de que venga Cristo. Sí. Quiero... Bien identificada. Quiero hacer esto antes de que venga Cristo. Quiero hacer esto antes de que venga Cristo. Quiero hacer el otro antes de que venga Cristo. Quiero hacer esto antes de que venga Cristo. Y todo lo queremos hacer apresuradamente antes de que venga Cristo. Sí. Hoy que es inminente su venida, ¿cómo estamos caminando los jóvenes? ¡A prisa! Queremos todo express. Eso nos acarreará muchos problemas más adelante. En todos los aspectos del área de la juventud, si eres ansioso, si apresuras cosas que deben de tener una pauta, todo te saldrá mal. Sí, y la ansiedad se acompaña del temor, o sea, son como muy buenos amigos estas dos emociones, ¿no? Porque sí. A lo mejor por la presión social de que, ay, es que ya tendría que estar en tal carrera o ya tendría que estar graduándome, y entonces actuamos de manera ansiosa y actúa y se acompaña del temor porque es qué van a decir los demás, cómo me van a ver, qué va a decir el pastor, qué va a decir la hermana, qué va a decir la directiva. Y yo ahí creo va el que soterón, ahí va la soterón. Exactamente. Sí, claro. Sí. Y eso pega. Yo estaba escuchando una aplicación que decía que nadie gobierne tus impulsos. ¿Por qué? Porque también somos gente que elige. Dios nos da ese libre albedrío de elegir con tiempo. Y mucha gente es presionada porque, ¿y qué van a decir? Uh-huh. Oye, y todavía no. Oye, o muy exitosa y no sé qué, y lo demás que pues no. Sí, y a veces hasta se toma con tema de relajo, ¿no? Sí. Por ejemplo, a las mujeres. Yo una vez escuché con mi hermana, dijo, hermanas, que se nos debe quitar esa costumbre. ¿Y tú, mijita, para cuándo? Esto o aquello, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, en el sentimental, o de un hijo, ¿no? Y tú, mijita, no, es que ya te vas a quedar lo que comúnmente se dice a forrar Biblias, ¿no? Por decirlo así. Y no nos damos cuenta del peso que estamos provocando en ciertas señoritas a hacer o a cometer algo equivocado, a no elegir bien, a que no se pongan en oración, Señor, pues si tú quieres, amén, y si no, pues amén, pero que sea tuyo. Sí, y no ceder a la presión. Claro. Y para no ceder a la presión es como resistir al pecado, porque también si hacemos algo que solamente lo hacemos porque los demás quieren que hagamos, podemos faltarle a Dios. Sí. Y la palabra de Dios nos dice, resiste al pecado, es decir, ponle un frente, vete de ahí, huye, vete de esas conversaciones, lo que tengas que hacer, pero resiste, o sea, no te quedes ahí, lucha contra tu propia carne, contra tus propios deseos. Pero cuando hay demasiada presión, o sea, es como que estar entre la espada y la pared, ¿no? Como que uno quiere estar luchando, pero hay otros que están empujando. Sí. Y entonces no vamos a poder resistir solos, sino solamente con la ayuda y la espera en Dios. Y Luz, pensando en esto de la espera, ¿qué es lo que podríamos hacer para esperar en Dios? Vamos a volver al versículo que habías tomado, que mencionabas. David dice algo muy importante. Él vea y sustente mi causa. Yo me imagino así como exponiéndole su situación a Dios, ir en oración y decirle, Señor, esto es lo que me pasa, sea cual sea, ¿no? Nosotros aplicado, quizá por necesidad, Señor, tú ve lo que me está sucediendo, ve por lo que estoy pasando, aquí está, me falta esto o aquello, necesito aquí o allá, o enfermedad, me está pasando aquí esto, mi familia, mi trabajo, y Él dice, Él vea. Nosotros tenemos que recurrir a Dios
que ir a sus plantas y decirle, Señor, esta es mi situación, me siento así, me siento enojado, me siento frustrado, siento que me presionan, no me siento bien, Señor, pero aquí está, yo te lo dejo. Sí. Y yo creo que en medio de esa espera, o claro, constantemente ir al Señor, buscarle, llenarlo de su presencia, yo creo que algo muy importante es afianzarnos de su palabra. Amén. Porque muchas veces, y creo que nosotros la hemos experimentado, vamos a Dios, pero llegan ciertos momentos en donde es la presión otra vez, las circunstancias, y de dónde mi corazón busca refugio, mi corazón busca esperanza, mi corazón busca dónde consolarse, dónde refugiarse. Sí. Y por eso es muy importante siempre recurrir a la palabra del Señor. Sí. Y yo creo que lo hemos experimentado, incluso mis hermanos lo han experimentado. Nos sentimos tristes, desconsolados, solos quizá, sin ninguna esperanza, y abrimos las Sagradas Escrituras y está la palabra precisa, y Claro, nuestro de consuelo. corazón se consuela, se reconforta. Es como una ocasión un pastor me decía, hablando de la espera, Ujú. que es acompañada de la paciencia Amén. y la fe, que es importante. Me decía un pastor, hija, ¿tú qué haces en una situación? No, pues espero. ¿Cómo esperas? Sentada, parada, acostada, dormida, despierta, sonriendo, triste, llorando, lamentándote siempre. Sí, porque hay tipos de Sí, esperas, ¿verdad? sí, sí. Yo puedo esperar y siempre quejándome, ¿no? Ay, es que, ¿cómo está hoy mi condición? Esto, el otro. Pero también otro tipo de espera, ¿no? En donde puedo decir, la gloria sea mi Dios mientras yo le alabaré y le cantaré, ¿no? Como Silas y Pablo en la cárcel. Ujú. Esperaron la liberación de parte de Dios, pero ellos cantaban y adoraban Sí. a Dios. Y aunque estaban amarrados con grilletes y cadenas, ellos esperaron en Dios. Amén. Y ellos me decían, me decía este pastor, dice, es que mira, hija, le pedimos a Dios, Señor, dame paciencia ante la tribulación. Y es como si Dios tomara tu pequeña vida, ¿verdad?, en sus manos poderosas y te metiera a un cuarto llamado paciencia y te dijera el Señor, aquí espera, que yo, así como dijiste, exponiéndole todas mis situaciones, Él meditará y pensará y dirá, esto se arreglará este tiempo, esto, porque Él es el que forma toda la situación, ¿verdad? Porque Él es soberano y su voluntad así lo requiere, ¿no? Con el propósito siempre de un crecimiento espiritual. Y me decía, en ese cuarto de paciencia, tú tienes que confiar en Dios, saber que aunque no ves cómo está manejando la situación, tú crees que se están moviendo las cosas. Ujú. Sí. Sí, claro. Entonces quédate allí. No te golpees en las paredes de la paciencia y en vez de la paciencia le hagas impaciencia, ¿verdad? Sí. Y hasta dañada sales. Sí, por intentar correr y golpearnos entre esas paredes que el Señor nos puso para esperar. Y ahorita me lo imaginaba así, ¿no? O sea, como en un cubito, Sí, y nosotros corriendo sí. a querer salir, a querer hacer, querer cuando hacer Dios una está puerta, organizando. ¿no? Exacto. Una ventana, un hoyo donde pueda yo ver, ¿Qué ¿no? está pasando del ¿Qué otro está lado? pasando? Sí. No, si cuando Dios nos dice, ten paciencia, como dijo el salmista David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Jehová me oyó, así quedarnos como el salmista David, ¿no? Que aunque te corría peligro su vida, ¿verdad? Sí. Él dijo, pacientemente esperé a Jehová y Él Sí. me inclinó su oído y me oyó. Entonces, entonces, esa parte como jóvenes, ¡ay, qué difícil es! Sí. Es dificilísimo, porque en una situación, llámenla familiar, en donde dañan nuestras emociones, nuestras creencias, que tienes la adoración de tu padre y de momento ves algo y se te cae tu ídolo. Y le dices al joven, ten paciencia. Sí. Te quedas viendo al hermano como diciéndole, hija, no está en mis zapatos. Sí. Sí. ¿Qué le pasa? O sea, no entiende lo que me está pasando. Ahí es donde entra Dios y dice, hey, quédate aquí quietecito. Porque lo que para ti es imposible, para mí todo es posible. Amén, gloria a Dios. Y cuando la palabra se siembra en el corazón del joven, perdón que me interrumpa, porque ahorita estoy muy entregada a esta situación, ¿sí? Cuando el joven se entrega a Cristo y confía en su palabra, ese cuarto de paciencia se vuelve un cuartel de batalla en oración. Porque pudiera ser que
Muchas de las veces escuchas el oído las palabras de Satanás, que el Señor le reprenda, ¿verdad? No se va a poder. Es que no se puede, nunca va a cambiar. Es que mira, todo está derribado, no hay solución. Y con las voces, ¿verdad? No hay solución a tu problema. Cuando tú haces ese cuarto de paciencia, un cuartel de batalla en oración, dices, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo está resuelto. Amén, gloria a Dios. Es hermoso ver esos ejemplos en la palabra del Señor y ver cómo esa misma promesa se cumple hoy en nuestros días, Sí. en nuestras familias. Amén. Tuve un tío que se contagiaron de COVID. Él, su esposa, sus hijos, y la situación parecía pues mala, desagradable, ¿qué va a pasar? Y pues todos los familiares empezaron a angustiar, a sentir ansiosos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Si empeoran y esto y el otro. Y pareciera que el Señor en medio de las oraciones nos decía paciencia, espérense, no hagan otra cosa, oren, nada más oren y crean en mí, oren y crean en mí. Y gracias a Dios, por misericordia de Dios, pareciera que, yo me imagino, no sé cómo siento a Dios, pareciera que es como tú dices, nos mete en ese cubito y nada más nos observa qué estamos haciendo y nosotros, ¡ay!, desesperándonos, ¿no? Gritando. Y el Señor, tranquilos. Y de un día nos llamó una tía y nos dijeron, ¿qué creen? El Señor visitó a su tío y ya aceptó a Cristo en su corazón. Amén. Y era como de, ay, Señor, yo estaba pensando que hospital, cuánto, y que el oxígeno, y que esto y aquí. Y el Señor tenía un propósito. Amén. Para mostrar su gloria y para decir, paciencia, yo lo tengo todo bajo control. Sí, y pensando en este ejemplo que tú nos das, Luz, me hace pensar en el salmo que nos compartía la hermana. La segunda parte dice, y me sacó del lodo cenagoso. El lodo cenagoso de tu tía era su no salvación y era la enfermedad. Mi lodo cenagoso era la incertidumbre. El lodo cenagoso de alguien más, póngale ahí su situación. La duda, el temor, el enojo, el no tener trabajo. De ahí el Señor nos puede sacar, nos puede rescatar. Amén. Pero hay que confiar, hay que recordar y en la primera parte de ese salmo, pacientemente esperé yo a Jehová, se inclinó a mí, pero para que Jesús se incline a nosotros, para que Dios nos escuche, nosotros tenemos que llamar a la puerta. El Señor Amén. Siempre está. Es como si jugáramos a las escondidas, ¿no? Y nos escondemos en lugares fáciles, pero tenemos que ir a buscar. El Señor no está escondido, pero el Señor está ahí. Solamente tenemos que llegar y buscarle, buscar y confiar para que nos saque de nuestro propio lodo cenagoso. Amén. Y bueno, yo creo que también una parte importante es el tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Y yo quisiera compartir con ustedes San Juan 5, y es una narración de cuando el paralítico que está esperando la salud, y espera 38 años. 38 años. Imagínense, ya aquí el tiempo es relativo para cada quien. 20 días, 15 días es mucho tiempo. 38 años será mucho tiempo. ¿Será que el Señor llegó tarde? No, el Señor llega siempre al tiempo que se necesita. Y este paralítico, algo que me llama la atención es que cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Lo primero que responde es que nadie puede llevarme. Cuando yo ya quiero llegar, ya alguien más fue sano, ya me ganaron mi oportunidad. El Señor no le pregunta cuáles son tus pretextos para no ser sano. Le pregunta, ¿quieres? Si tú quieres, ve. Yo te doy la sanidad, yo te doy la salvación, yo te doy lo que necesites. Deja de mirar las circunstancias. Básicamente yo entiendo que ese es como el mensaje que ahora yo podría apropiar. Deja de mirar las circunstancias y si tú quieres, ve. Yo te sano, yo te doy, yo te proveo. Aquí está. Solamente deja de quejarte, deja de poner pretextos y confía, dobla tus rodillas, espera, aunque parezca mucho tiempo. El Señor sabe por qué tanto tiempo, por qué 38 años tuvo que esperar Él, no lo sabemos, pero lo salvó. Ese es el propósito principal de las esperas, de las pruebas, de las luchas. El Señor nos va a salvar nuestra alma, nos va a salvar de la circunstancia en el tiempo que Él determine. Y eso es una prueba. Imagínense esperar 38 años. Yo no sé si podría esperar tanto tiempo, ¿no? Es un relato muy hermoso, ¿no? Sí. Y la Biblia describe que descendía un ángel y movía las aguas, ¿no? Y todos corrían.
corrían a esa sanidad y eran sanos. Y este hombre sí, precisamente, lo primero que responde. hace es su queja. Sí. Es que no hay nadie quien me ayude. ¿Y qué pudiéramos decir nosotros, verdad? Sí. Oye, ¿cómo está su situación en tu hogar? ¿Mal? Nadie me ayuda. Yo soy la única cristiana. Yo soy la única que sirvo a Dios. ¿Cómo quieres que esté mi situación? Ah, eso es más, para Dios eso es más que suficiente. Si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Amén. Esa es la promesa de parte de Dios. Y en cierta manera, aquí lo que nos enseña, y qué hermosa narración, y Dios le confirma a ese hombre, y no lo bajó al estanque. Jesús lo sanó en el lugar donde él estaba, donde estaba en espera para que se moviesen las aguas, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Sí. Ve. Sí, entonces este hombre entendió y comprendió y dijo, pues a lo mejor dijo, ¿verdad? Cualquier circunstancia no es mayor cuando la voluntad de Dios es sanarnos, amén, perdonarnos, aliviarnos, restaurarnos, perdonarnos, ¿verdad? Edificar nuestra vida. No hay otro pretexto alguno más que el que nosotros aceptemos lo que Dios ya otorgó en la cruz del Calvario. Vida y vida en abundancia. Qué hermoso, Señor. Amén. Pues reiterar el texto que mencionaba la hermana, pacientemente esperé, pacientemente, y no dejarnos llevar por nuestras quejas, por nuestra situación, que eso nos ciega y no nos hace ver las promesas de Dios. Así y continúa diciendo, y puso luego en mi boca cántico nuevo, amén, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ver cómo Dios actúa en los hermanos o en nosotros mismos hace que otras personas, otros hermanos en Cristo digan, miren lo que Dios ha hecho en sus vidas y glorifiquen a Dios por amén, eso. Amén. Entonces les invitamos a los hermanos que confiemos en el Señor, que amén, nos afiancemos de sus promesas y que no nos dejemos cegar por todo lo que el enemigo nos dice y por nuestras propias quejas. Amén, sí, gloria a Dios. Y ya para ir terminando, vamos a pensar en, en que, bueno, me acuerdo que en una ocasión Luz nos compartía de que no esperes que baje un ángel y te diga o te lo traiga y te lo ponga aquí enfrente. No, hay que esperar en Dios, hay que leer la palabra, hay que doblar las rodillas. Y a lo mejor no he escuchado nada diferente de lo que en la iglesia le han dicho. Aquí se trata de convicciones. ¿Qué tan seguro, qué tan segura estás de lo que tú necesitas? Dios lo puede proveer. Y en este sentido, hermanos, tenemos que estar siendo ejercitados en la paciencia, porque de ahí se derivan muchas otras virtudes. Cuando somos pacientes, yo en una ocasión aprendí también de Luz. Luz ha sido una gran maestra. De cómo corregir incluso a alguien, ¿no? Cómo darle la manera de hablar y decir, oye, podrías escribir algo diferente, podrías hacerlo así, está bonito lo que tú has hecho, pero también puedes añadirlo, pero de una manera paciente, de una manera amorosa, porque la paciencia trae amor, la paciencia trae palabras de aliento y no palabras que lastiman, ¿no? Entonces el tiempo en el que debemos de esperar debe ser una espera activa, pero en quietud. Aquí es como que, ¿cómo que voy a esperar de manera activa, pero en quietud? Hay que esperar confiando, haciendo de manera activa la oración, de manera activa, confiando en las palabras de Dios, y actuará en el momento correcto, no solo sentados esperando a que el Señor haga, sino tomando las acciones como la oración, la búsqueda del consejo de hombres y mujeres sabios que a la luz de la palabra nos puedan ayudar y nos puedan reforzar las grandes promesas que Dios ha traído a través de la palabra, y justo a tiempo, de manera que seamos guiados para actuar en santidad, aquello que es bueno, que es agradable, que es perfecto, sin dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones, y este equilibrio para que la espera sea con paciencia, sea llevado por el Espíritu Santo de Dios, quien nos ha dado dominio propio. Es la prueba, cuando nosotros estamos en prueba hay que agradecer, porque se ejercitan muchas cosas, se ejercita nuestra fe, se ejercita nuestra paciencia, se ejercita nuestra capacidad de confiar en algo que no sabemos si va a pasar, cuánto tiempo va a pasar, pero de que va a pasar, porque Dios es el que está obrando, es el que está haciendo. Y no sé, hermana, tenga algún comentario, nuestra hermana Luz. Sí, esto asimila también en la espera del Espíritu Santo, ¿no? Algo que los jóvenes muy poco relacionan este tema
en sus vidas personales. O sea, porque no solamente es por temporada hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es hablar todo el tiempo, porque Él te va a dar poder, seguridad, autoridad, dominio propio. Te va a dar muchas cosas muy hermosas que tú debes de enfrentar en esta tierra como persona, ¿no? Y te va a ayudar a enfrentarte. Pero algo que los discípulos hicieron, cuando me toca la oportunidad de hablar de esto, yo le digo a los jóvenes, imagínense, le dijo el Señor, quedaos aquí hasta que seáis revestidos del poder de Dios. Ellos se congregaron en un lugar, pero pues no, yo no me imagino a un Pedro o un Juan, ¿verdad? Bostezando, asomándose a la ventana, viendo el cielo a ver qué caía, o viendo a ver quién pasaba, que ya llegó el día del mercado, ¿verdad? Y que estaban todos, y que estuvieran ellos, ¿verdad? Inquietos, algo que habló nuestra hermana Loy de la paciencia, pero tranquilos, ¿no? Ellos estaban esperando en la promesa, anhelaban que sucediera inmediatamente en sus vidas lo que Jesús les había dicho, quédate allí, porque va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, ¿no? Y ellos obedecieron en esa espera. ¿Cuántos jóvenes les decimos, busquen el Espíritu Santo, busquen el Espíritu Santo? Vienen bien emocionados los 3 primeros domingos, ¿verdad? A orar con fervor. El cuarto como que ya lo están dudando, porque no ha sucedido nada, porque no ha pasado nada más que orar. Y algo que utilizaste, es verdad, que dices, es que siempre en la iglesia nos han predicado las mismas palabras. El apóstol San Pablo habla precisamente, no recuerdo si es en Hebreos, en Gálatas, que dice que habrá comezón de oír. Habrá esa comezón de oír nuevas palabras, ¿verdad? Como hoy, yo declaro, ¿verdad? Yo, decreto. Y tú dices, ay, qué bonita palabra se oye, ¿verdad? Ahora sí voy a recibir el Espíritu Santo. No. No, es la búsqueda constante, todo aquello. Hay jóvenes que llevan 5 o 6 años en esa búsqueda, pero cada vez los ves que van menguando en sus actividades, en su ferviente oración, y van. Y yo lo digo con toda humildad, se los digo, hermanos jóvenes que nos escuchan a través de esta podcast, ¿verdad? Y nuestras hermanas que están aquí presentes, yo anhelaba más de Dios. Digo, yo estaba como el etíope cuando le dijo a Felipe, oye, ya hay agua, bautízame ya. Sí, pero ya. Él nos esperó a un gran río como hoy, tienes muchos de la oportunidad, es que nos vamos a ir a bautizar a las albercas del Niágara, ¿verdad? Porque ahí se va a sentir más, o me voy a ir a Israel, al río Jordán, a bautizarme donde se bautizó Jesús, ahí recibiré. No, yo anhelaba y deseaba desde el instante que Cristo entró a mi vida, anhelaba el bautismo en agua. Y después de bautizada, yo le dije a mi dirigente juvenil, ¿y qué sigue? El bautismo en espíritu, voy a buscarlo. Y cada vez que había la oportunidad de que un hermano orase por mí para recibir el Espíritu Santo en menos de 3 meses después de bautizada en agua, vino a mi vida. Y yo digo, ¿por qué hay jóvenes que se están esperando 5 o 6 años o cada año el Pentecostés, verdad? Sí. Y dicen, no, es que ahora es Pentecostés, ahora sí hay que echarle hartas ganas porque voy a recibir. No, es tu vida personal que vayas buscando de la presencia de Dios. Y en esa espera que estos discípulos tuvieron 50 días, porque Jesús resucitó y anduvo visitando, ¿verdad? 40 días. Y después, a los 10 días después de que Jesús visitó a los discípulos, vino, ¿qué pasó? Y el derramamiento, Jesús ascendió y les dijo, quedaos, porque vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Ellos vieron subir a Jesús a los cielos y les dice el ángel, ¿qué hacen aquí viendo los cielos? Y les dicen, así como vistes subir a Jesús, así vendrá otra vez. Pero ellos tuvieron esa ordenanza, quedaos. Y no pasaron más de 10 días y ellos fueron bautizados en Espíritu Santo. Joven señorita, desde el día que conociste a Jesús, ¿cuántos años han pasado y no has recibido el Espíritu Santo? ¿Has sido paciente? ¿Has sido perseverante? ¿Has llenado tu vida de la palabra de Dios? Porque
No solamente vamos a hablar del Espíritu Santo en Pentecostés, hoy es el día en donde tú debes de hacer, ¿verdad?, de esa paciencia una oportunidad para recibir también el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y pues con estas palabras, hermanos, queremos animarlos a ustedes, también a nosotras, ¿verdad? Porque siempre la palabra de Dios es para todos, independientemente del momento y de las circunstancias. Amén. Pues damos gracias a Dios por este momento, por llegar al final de esta reflexión, y pues les invitamos a que escuchen, a que reflexionen y compartan el podcast y juntos seamos hacedores de la palabra. Pues hermana Luz, vamos a orar, si usted gusta llevarnos en oración. Dios le bendiga. Amén. Pues invitamos a todos los hermanos que pues pongamos en acción esa paciencia, ¿verdad? Que es muy difícil, pero que Dios nos ayude siempre. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad, Padre, que hemos tenido, Señor, de reflexionar, de meditar unos momentos en tu palabra, Señor, y hablar acerca de la paciencia, Dios del cielo. En estos tiempos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Padre, donde hay mucha necesidad, hay muchos problemas, hay muchas circunstancias difíciles, Padre, a veces nuestra paciencia, Señor, se esfuma, se escapa, y Padre, nos es imposible esperar en ti, nos es imposible también, Señor, a veces creer en ti, afianzarnos de tu palabra, Señor, pero Dios del cielo, hemos visto la luz de tu palabra, Dios mío, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y así mismo, Señor, como ayudaste a un David, así como ayudaste a un Saulo, así como ayudaste a tus discípulos, Señor, también nos puedes ayudar a nosotros, Dios del cielo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotras, que ayudes a mis hermanos, Padre, que quizás estén pasando por un momento, Padre, difícil y les cuesta tener paciencia y les cuesta, Señor, y a veces no creemos que la situación o que tú vas a intervenir en la situación, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor, a esperar en ti, Señor, en tus tiempos perfectos, y también a meditar en tu palabra, Señor. Gracias te damos por estos momentos, y en tu nombre en todo sea altamente glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.